conectados en vivo y en directo, ahora sí, a través de nuestras redes sociales por Facebook Live en este momento. Y rápidamente le damos la bienvenida a todos, una vez más, los que se han ido conectando a la plataforma del Zoom, los que nos van a ver en diferido a través de nuestro canal en YouTube, sean bienvenidos también en medio nuestro. Y le vamos a invitar rápidamente que usted pueda abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice el Señor. Amén. Esta viene siendo la lectura clave que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Jesucristo. Para los que les gusta anotar, usted puede llamarlo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y podemos comenzar diciendo nosotros que los eventos que están ocurriendo en todos los rincones de la tierra en este momento nos están hablando claramente que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret viene pronto por su novia, la iglesia. La ciencia y los grandes avances de la tecnología moderna no se logran explicar cómo es que están ocurriendo tantos fenómenos de una manera tan acelerada, uno detrás de otros. Por ejemplo, guerras como la que estamos viendo en este momento entre Rusia y Ucrania, rumores de guerras como los que se escuchan entre China y Taiwán, con Estados Unidos allí de por medio, fenómenos naturales, erupciones de volcanes. Hasta el año pasado cumplimos un año y aquí fuimos nosotros testigos de uno de los más potentes volcanes
que se han despertado en estos últimos años. Y fenómenos como terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, hambruna en todo el mundo, temperaturas extremas como las que se están viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York, como las que se están viviendo en Montreal, Canadá, como las que se está viviendo en Okinawa, Japón, las que se están viviendo en Rusia, eclipses de sol, lunas rojas, meteoritos, enfermedades, pandemias, virus, pestes, descomposición social, política y moral del ser humano por todas partes. Y todo eso, las Sagradas Escrituras ya lo habían profetizado desde hace más de 2000 años aproximadamente atrás. Ahora, tenga en cuenta que a la luz de las Sagradas Escrituras, una señal siempre nos apunta hacia algo o apunta hacia alguien en particular. Y la Biblia nos indica claramente que todas estas cosas que están ocurriendo actualmente son las señales que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret había profetizado que sucederían al final de los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo en la humanidad. Ahora, lo más impresionante de todo esto es que la ciencia y la tecnología de hoy día, por primera vez en toda la historia de la humanidad, está reconociendo que lo que dijo la Biblia o lo que dicen las Sagradas Escrituras, que están escritas desde hace más de 2000 años atrás, es totalmente cierto. No eran cuentos de camino ni historias inventadas por el hombre. Así que yo, siendo usted, me gozaría y me alegraría porque todo esto nos indica que usted y yo estamos en el camino correcto. ¿Cuántos pueden alabar al nombre de Dios por eso? Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, nosotros, desde este ministerio, hacemos mucho énfasis en que usted lea la palabra de Dios. Y que allí están los registros de los acontecimientos más impresionantes de la historia de la humanidad. Y esa verdad que tú vas a conocer allí en las Escrituras, dicen que vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de cualquier cantidad de mentiras que se dicen en el mundo que no tienen sustento por ningún lado. ¿Ve? Mientras que las Sagradas Escrituras ahora están siendo confirmadas por los avances científicos y tecnológicos de la ciencia moderna. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ahora, entre los acontecimientos más gloriosos que nosotros tenemos registrados dentro de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos señalar o pudiésemos mencionar que, en primer lugar, la venida de nuestro gran Dios y Padre de toda la creación, encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando vino a este mundo. Y yo le voy a invitar a que usted pueda leer conmigo lo que dice, vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mire cómo dice las Sagradas Escrituras, dice, refiriéndose a María, cuando iba a concebir a Jesús, la palabra dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ya ustedes ven? Nuestro Señor, nuestro Dios encarnado en la persona, en la figura de un hombre de carne y hueso llamado Jesucristo de Nazaret. Ahora vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire cómo dice.
En el principio, está escribiendo aquí el apóstol Juan, es decir, cuando no existía nada, dice, en el principio era el verbo. ¿Eh? El verbo es un título que se le otorga a Jesucristo de Nazaret. Se le conoce en las Sagradas Escrituras como el verbo de Dios. Y dice, en el principio era el verbo, es decir, cuando no existía nada, estaba Jesucristo de Nazaret. Y el verbo era con Dios. Es decir, y Jesucristo era, o el verbo ser o estar, estaba con Dios. Y después dice, y el verbo, refiriéndose otra vez a Jesús, era Dios. Y Jesucristo era Dios. Ahora, usted se va al versículo 14, más abajo, va al 14 y dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne. ¿Ve? Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso, a mi manera de ver, es uno de los principales acontecimientos más grandes que ocurrieron en la historia de la humanidad y que están registrados en la palabra de Dios, que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y vino a este mundo en la persona o en la figura de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ahora, otro poderoso acontecimiento que fue descrito en la palabra de Dios fue la sorprendente resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, triunfando de esa manera sobre el diablo y sus demonios, porque la muerte era el arma más poderosa que tenía el diablo, que tenía el reino de las tinieblas. Y no quedó la menor duda que Jesús, después que lo crucificaron, se presentó vivo, inevitablemente vivo, delante de cientos de personas que fueron testigos de ese gran acontecimiento. Ahora le voy a invitar a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Mire cómo dice la palabra. En el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días y 40 noches, hablándoles acerca del reino de Dios. Ya usted ve cómo este también fue otro impresionante acontecimiento, porque yo no sé si usted ha escuchado ese refrán que muchas personas dicen o mencionan: todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Bueno, nosotros debemos decirle a esas personas que todo en esta vida tiene solución hasta la muerte. Y la solución de la muerte se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Amén. Entonces, estos y muchos otros sucesos extraordinarios prepararon el escenario para que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dejara por escrito otro sorprendente acontecimiento que dentro de muy poco tiempo sucederá y que tiene la expectativa a cientos de miles de millones de personas en todo el mundo entero, y se trata del rapto o arrebatamiento
de la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Este será uno de los eventos escatológicos de mayor expectativa y de gran incertidumbre, tanto para los ángeles del cielo, para la iglesia de Jesucristo, para el reino de las tinieblas, así como para los hombres aquí en la tierra. Porque según dijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nadie sabe ni el día ni la hora en el cual este acontecimiento sucederá. Y esto es lo que se llama en teología la doctrina de la inminencia. Vaya conmigo a el libro de Mateo, capítulo 24, y ubíquese en el versículo 36 hasta el versículo 39. Mire cómo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, no lo entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Esto es lo que se conoce entonces como la doctrina de la inminencia, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que esto ha de suceder o va a ocurrir, pero lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Amén. Muy bien. Definamos entonces el término rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esta palabra rapto o arrebatamiento de la iglesia en griego es una conjugación del verbo arpazo, el cual significa hacer algo con violencia, tomar algo con extrema rapidez, llevarse algo por la fuerza, raptar o trasladar algo de un sitio para llevarlo hacia otro. Pero todo esto en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 y 52. Pablo dice: he aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Asimismo está el caso de Felipe, cuando en un abrir y cerrar de ojos, cuando estaba siendo bautizado, fue sumergido en el agua y después cuando salió, pues había sido transportado, llevado a otro sitio. También tenemos el caso del apóstol Pablo, cuando en 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice que fue transportado, llevado al cielo, y donde Dios le reveló grandes cosas. Y el caso del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, de versículos del 1 al 2, donde él también describe cómo Dios lo transportó, lo llevó al tercer cielo y le reveló todos los acontecimientos que usted puede leer en el libro de Apocalipsis. Entonces, teológicamente, este tema, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, también puede ser conocido como el traslado de la iglesia de Jesucristo de Nazaret al cielo. Y es lo que el apóstol Juan en el capítulo 14 dice, Juan 14, versículo del 1 al
del 2 al 3, debo decir, dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueren, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya usted ve? Entonces, en las escrituras, esto está descrito como el traslado, el arrebatamiento o rapto, es el traslado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en un abrir y cerrar de ojos de la tierra al cielo. Y así como la Biblia dice que Jesús se fue al cielo en una nube, asimismo también dice la Biblia que Jesucristo vendrá nuevamente en una nube que no tocará la tierra, descenderá hasta las nubes y se llevará a su iglesia al cielo. Esto lo podemos conseguir en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos desde el 9 hasta el 11. Mire, como pone aquí, libro de los Hechos, capítulo 1, del 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viendo a Jesús, se le había parecido a sus discípulos, comenzó a darle algunas directrices y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿y que estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue en una nube, pues así dicen las escrituras que descenderá nuestro Señor Jesucristo en una nube para buscar su iglesia aquí en la tierra. Ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, hablando ahora de la venida de Cristo por la iglesia. Dice, he aquí que con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. ¿Ve? Lo mismo dice Marcos capítulo 13, versículo 13-26, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y con gran gloria. ¿Ven? Porque así como cuando él ascendió, después que resucitó entre los muertos, se le mostró indubitablemente, sin ningún tipo de dudas, a muchas personas, pues después de 40 días que estuvo apareciéndosele a su iglesia, a sus discípulos y dando directrices, pues llegó el momento en que una nube, estando hablando con ellos, una nube descendió hasta donde él estaba, lo envolvió y después comenzó a ascender y se lo llevó hasta que desapareció en el cielo. Y ahora dicen las escrituras que así mismo como él se fue, así mismo descenderá en una nube, tomará su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, como ya lo vimos, de una forma violenta, y todos nos iremos con él hacia el cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, esto no se debe confundir, es decir, el rapto de la iglesia de Jesucristo no se debe confundir con la segunda venida de Jesucristo. ¿Ves? Porque en la segunda venida de Jesucristo, Él vendrá a establecer un nuevo periodo de tiempo o una nueva dispensación llamada el milenio. ¿Ves?
mientras que el rapto de la iglesia es otro evento diferente. En el rapto de la iglesia, Jesús desciende hasta las nubes, no llega a tocar con su pie la tierra. En su segunda venida para establecer el milenio aquí en la tierra, sí va a descender hasta la tierra. Amén. Entonces no se va a confundir un evento con el otro porque son eventos diferentes. Ahora, las personas que quieren creer este gran acontecimiento como lo es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia o el traslado, como ya le dijimos, pues dicen las escrituras que serán llamadas bienaventuradas, y esas personas serán candidatas para ir al cielo en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia juntamente con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero el que no lo quiera creer, pues lo siento por él, porque igualmente esto sucederá. No es algo optativo, porque de que sucederá, sucederá, porque la Biblia lo dice y el Padre Celestial así mismo lo determinó. Amén. Y dicen las Escrituras que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el arrebatamiento, Jesucristo viene por esa iglesia, por su novia. Escúchame bien, no viene por su amante, no viene por cualquier mujer, sino que viene por una candidata que ya fue probada por más de 1000 años mientras estuvo aquí en la tierra y fue probada en todas las cosas y va a ser hallada pura y sin mancha delante de Dios. Amén. Ahora, usted debería estar contento por eso, porque esa novia la representa a usted y la represento yo, que somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Y somos los que hemos pasado por pruebas, por dificultades, y no hemos sido hallados infieles, sino que hemos sido bien fieles al Señor. Porque en medio de todas las dificultades que cada quien o cada uno de nosotros haya vivido en lo personal, mire, no lo hemos abandonado, no lo hemos negado, sino que estamos aquí fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este acontecimiento será un evento súper extraordinario porque los cristianos que son pilotos, los que son conductores de trenes, de autobuses, de carros, etcétera, dicen las escrituras que en un abrir y cerrar de ojos desaparecerán de la tierra. Y en este Cristo nos va a pasar un mensajito de texto el día anterior diciendo, muchachos, prepárense porque el día de mañana a las 10:05 voy a parquear una nube en tal parte y nos vamos a ir todos al cielo. No, porque como ya dijimos, del día de la hora nadie lo sabe, y por eso que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar velando, tenemos que estar pendientes de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Amén. Algunas personas inconversas que tienen información, conocimiento de esto, ya ellos tienen un argumento preparado para cuando esto suceda, y ellos van a decir que se va a tratar de una invasión de tipo extraterrestre. Es decir, algo así como las películas de Hollywood, de un objeto volador no identificado, de ovnis, etcétera. Este va a ser el argumento que muchos van a esgrimir porque hay que darle una información al razonamiento y a la lógica. Tenemos que decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Bueno, un contacto extraterrestre, así tipo película. Ahora, ¿de qué se trata el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Jesucristo de Nazaret? Ese arrebatamiento o traslado de la iglesia se trata de llevar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la que está aquí en la tierra, hasta el tercer cielo, como ya lo vimos, que está en la morada de Dios. Y esto va a suceder con el propósito
de que se cumplen tres grandes objetivos. En primer lugar, tiene que ocurrir porque de esa manera se va a recompensar las buenas obras de los hijos de Dios mientras estuvimos aquí en la tierra. Y allí la obediencia va a jugar un papel preponderante. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Mire cómo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ve? Entonces, ese acontecimiento donde la iglesia va a ser trasladada hacia el tercer cielo será con la finalidad de recompensar a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, a la novia de Jesucristo. No va a ser para juzgar al cuerpo de Cristo o a la novia de Jesucristo. Ellos van a ir para recibir recompensas por su obediencia mientras estuvieron aquí en la tierra. Y si no tienen recompensas, porque sucederá con algunos que no fueron obedientes, no hicieron exactamente lo que Dios les mandó hacer, entonces pues deben conformarse con que son salvos y con que están en el reino de los cielos. Amén. Entonces eso en primer lugar, para recompensar el cuerpo de Cristo. Número dos, otro propósito o finalidad del rapto o traslado de la iglesia es para entregar formalmente a la que fue la novia de Jesucristo en la tierra por más de 2000 años, que es la iglesia, y convertirla en la esposa de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, allá en el reino de los cielos. Mire cómo dice Segunda de Corintios 11:2. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ve? Entonces, al reino de los cielos solamente van a ir aquellas personas que se comportaron como la novia de Cristo aquí en la tierra. Una novia que fue fiel y leal a su prometido, una novia que no coqueteó con las seducciones del diablo ni con las corrientes de este mundo, una novia que fue probada en todo y venció los distintos tipos de obstáculos que se le atravesaron en el camino. Es decir, aquellos que dieron muy buen testimonio, aquellos que vencieron los deseos de la carne, aquellos que se guardaron de dejar parada en reputación del reino de los cielos, aquellos que sufrieron una transformación en su forma de vivir. Es decir, los que mentían dejaron de mentir, los que robaban dejaron de robar, los que adulteraban dejaron de adulterar y supieron transicionar de ser seguidores de Cristo a ser la novia de Jesucristo. Amén. Mire cómo dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya usted ve que vale la pena porque vamos a ser recompensados por nuestra obediencia. De tal manera que esto quiere decir que el rapto de la iglesia de Jesucristo será solamente para aquellos creyentes que nacieron de nuevo, aquellos que fueron prudentes con las pasiones desordenadas de este mundo y que se negaron a sí mismos, aquellos que le dieron no al pecado, no a la tentación y no a todo aquello que los separaba de la presencia del Señor. Ahora leen conmigo en el libro de Mateo capítulo 25,
desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Miren lo que dice Mateo 25 del 1 al 13. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y puso esta ilustración, mire. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: allí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad, para que vosotras también estéis surtidas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondió y le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, el reino de los cielos no va a ser para aquellos que se hicieron llamar cristianos o solamente hicieron profesión de fe en Cristo, pero que con sus hechos demostraron todo lo contrario. Ese tipo de personas no irán al reino de los cielos. Es decir, no son candidatos para el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y lamentablemente se van a quedar aquí en la tierra y van a pasar por un horrible periodo de tiempo llamado la gran tribulación. Un tema del cual vamos a estar hablando más adelante. Ahora, vámonos al capítulo 7, de ahí de Mateo. Mire cómo dice 7:21, hablando aquí nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ve? El propio Jesucristo de Nazaret dice que no todo el mundo podrá entrar al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Señor. Por eso dije que la obediencia iba a ser muy importante, porque el Señor nos va a recompensar por lo que nosotros hagamos aquí en la tierra que Él nos haya mandado a hacer, no lo que nosotros querramos hacer. Ahora, Mateo 25, allí mismo, váyase al capítulo 25, versículo del 31 al 46. Mire cómo dice. Hablando aquí Jesucristo de lo que acontecerá o sucederá en ese momento. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará a un lado y a otro, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿O sediento? ¿O te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces el rey le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ya usted ve? Entonces, el rapto de la iglesia va a ser un tiempo para, número uno, recompensar a la iglesia de Jesucristo y para celebrar las bodas de la novia que va a convertirse en la esposa del Cordero. Esto es lo que dice Apocalipsis. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 6 al 9. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Estas son palabras verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por un lado, el rapto o arrebatamiento de la iglesia será para recompensar a la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, será para entregar a la novia que se va a convertir ahora en la esposa del Cordero, y en tercer lugar, para preservar a la iglesia de un tiempo de expectación y de juicio y de dolor llamado la gran tribulación, un tiempo donde se le otorgarán poderes a Satanás para gobernar la tierra por 7 años, un tiempo donde se derramará toda la ira de Dios sobre la humanidad para ponerle fin al pecado, y donde ocurrirán o se desatarán los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, para finalmente limpiar el mundo de su iniquidad e inaugurar un nuevo periodo de tiempo llamado el milenio, donde Cristo gobernará por 1000 años sobre todas aquellas personas que superen la gran tribulación. Esto usted lo puede leer en Mateo 24, desde el 29 hasta el 44. Entonces, aunque la Biblia dice que del día y de la hora en el que ha de ocurrir el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, no lo conoce nadie, ni los ángeles del cielo, ni nadie, sino solamente el Padre.
Nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos conseguir señales que nos indican o que nos hablan de su pronta venida. Por ejemplo, usted se puede trasladar a Mateo 24, versículos del 6 al 8, y se va a conseguir con que el propio Señor Jesucristo está diciendo que antes del traslado, antes del arrebatamiento, antes del rapto de su iglesia, ocurrirán o sucederán guerras, rumores de guerras, fenómenos naturales, habrán enfermedades, pandemias, hambruna, que es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces, eso es una señal o una campanada que nos está diciendo Jesucristo viene pronto. Y en segundo lugar, en segunda de Tesalonicenses, vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el aire, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya usted ve, esto es otra señal, que no nos está hablando de días, no nos está hablando de meses, de años, de horas específicas, pero sí nos está dando señales. ¿Cuál es esta otra señal? Bueno, cuando comience dentro de la iglesia el ministerio de la apostasía. ¿Ve? Si usted quiere saber acerca de los tiempos de la apostasía, vaya a nuestro canal de YouTube, nos puede conseguir como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Se suscribe en nuestro canal, le da like, puede hacer un comentario y puede compartir esa información con aquellas personas que usted sabe que las necesitan. Y así usted se va a poner al día con respecto al ministerio de la apostasía. ¿Ve? Ahora, para ir concluyendo, el rapto o arrebatamiento de la iglesia puede ser comparado como la llegada de aquel tren que cuando se estacionó en el terminal y se abrieron las puertas, decenas de personas comenzaron a correr hacia todos lados y comenzaron a abrazarse con sus seres queridos, felices y contentos porque se reencontraron como familia. Pero al mismo tiempo, en ese mismo escenario, unos funcionarios militares fuertemente armados llevaron a un hombre que iba encadenado, custodiado por un lado por estos militares y por otro lado iban su esposa y su pequeña niña llorando desconsoladamente porque no querían que se llevaran a su padre. Era impresionante ver cómo en un mismo escenario, un mismo tren, en cuestión de minutos, trajo tanta alegría y felicidad para un grupo de personas y al mismo tiempo trajo tanta tristeza y dolor para otros. Así será entonces el rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo de Nazaret, que traerá alegría y gozo para los que lo esperan, porque saben que van a ser recompensados allá en el reino de los cielos y van a ser librados de ese gran peligro de gran tribulación, pero al mismo tiempo tristeza y dolor por los que rechazaron, por los que subestimaron el sacrificio de Jesucristo de Nazaret mientras estuvieron vivos aquí en la tierra, porque cuando Jesucristo se lleva a su iglesia, inmediatamente se acabará el periodo de la gracia de Dios aquí en la tierra y comenzará ese desafortunado tiempo de terror y de pánico llamado la gran tribulación. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Entonces, todos y cada uno de esos acontecimientos que están descritos en las Sagradas Escrituras se han venido cumpliendo
en esta recta final y solo falta uno, el rapto o arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Ahora la pregunta es, cuando eso suceda, ¿está usted preparado para el rapto o arrebatamiento de la iglesia? Y si eso no es así, ¿está usted preparado para enfrentar ese periodo de la gran tribulación? Cierro ya esta exposición leyéndole lo que dice Mateo capítulo 24, versículo del 40 al 44. Mire cómo dice. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con respecto a ese acontecimiento. Dice, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, en el momento que usted menos se lo imagine. Vuelvo y cierro con esta pregunta. ¿Está usted preparado para ese gran acontecimiento? Y si no, ¿está preparado para enfrentar ese periodo de la gran tribulación? Pues para la próxima oportunidad nosotros vamos a estar exponiendo y hablando acerca de este periodo de la gran tribulación. Ahora, ya para concluir, me quiero dirigir a esas personas que están siguiéndonos, que están viéndonos en este momento y que han entendido el mensaje del arrebatamiento de la iglesia y quieren convertirse en protagonistas de ese acontecimiento. Yo le voy a invitar que allí donde usted está, usted pueda cerrar sus ojitos, usted pueda abrir su corazón y pueda repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de ocultismo, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos porque ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y si no tienes un lugar donde reunirte, donde te puedan enseñar la palabra del Señor, te invitamos a que tú te puedas conectar todos los domingos con nosotros por este mismo medio a las 5 de la tarde, hora canaria. Dios te bendiga y Dios te